el tema que ahorita vamos a hablar es igual de importante y de igual de crucial para nuestras generaciones, ¿no? El tema de la participación política de niñez y jóvenes, y juventudes, pues hoy en día empieza con nuevos retos, con nuevas miradas, ¿no? Porque tenemos nuevos medios para poder participar. Antes, ¿qué más quisiéramos que en las luchas sociales que muchos de nuestros padres, familiares, conocidos tuvieron hace mucho tiempo? ¿Qué más quisiéramos que hubiesen contado con medios digitales como los tenemos ahora? Otros accesos a instituciones y sin embargo, también enfrentamos nuevas problemáticas a nivel social en Latinoamérica, en, en nuestros contextos locales, ¿no? O sea, lo que acabamos de pasar en la pandemia, pues nos dejó entrever que no todo el mundo tiene las mismas oportunidades y esto también incide en la participación política. Elian, pues nada, tú en tu experiencia, ¿cómo podrías decir que es, qué retos has enfrentado para este tema? ¿Cómo ves la forma de organización de las juventudes y las niñas, que hoy en día es todo un reto, ¿no? Dentro de nuestra dinámica cotidiana, los adultos no consideran que la política sea algo que esté dentro de, nuestros esfuerzos diarios por estar incluidos en nuestras sociedades, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves el tema? ¿Tú cómo lo has tratado? ¿Qué experiencias has tenido tú? Sí, muchas gracias por la pregunta y te envío un abrazo desde Ecuador hacia México. Bueno, esa es una pregunta muy importante actualmente. Por ejemplo, en Ecuador existen como políticas de acción afirmativa en favor de los jóvenes para que de forma obligatoria en las listas, sí o sí, de forma perentoria estén jóvenes y formen parte del proceso electoral. Ahora, eso no es suficiente porque generalmente lo que sucede es que no existen, primero, escuelas de formación política. Segundo, los cuadros generalmente están formados en las primeras cabeceras por los mismos actores políticos tradicionales de siempre y los jóvenes los sitúan como suplentes o como, digamos, los últimos de la lista. Y en la configuración de elección popular en el Ecuador generalmente es muy difícil que los que se encuentran terceros y cuartos en las listas generalmente no ingresan a, digamos, o bien a la Asamblea Nacional o a las distintas formas de gobierno. Por ejemplo, municipios, consejos municipales, generalmente no ingresan porque se encuentran en una posición muy baja en el tema de las listas. Ahora, es muy importante reflexionar por qué es importante que los jóvenes formen parte de la política. Pues básicamente porque los jóvenes, eh, digamos, tenemos otra visión respecto a cómo hacer política y cuál es la función de la política, porque los jóvenes entendemos que la política no es un resultado, sino que es un medio para alcanzar un objetivo imperioso, como por ejemplo el reconocimiento y la garantía de los derechos humanos. Entonces es importante que los jóvenes formemos parte de la política porque de esa forma podemos deconstruir las prácticas tradicionales, normativas de los políticos. Entonces es muy importante que los jóvenes nos tomemos esos espacios de poder para transformar y, como decía, desarmar las estructuras políticas existentes. Y es muy importante, por ejemplo, empezando reconociendo que digamos, la democracia, por ejemplo, no se legitima exclusivamente por eh, las mayorías, sino que es importante adoptar el criterio de que para tener un Estado democrático como tal, es necesario garantizar el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos. Y todo esto es, digamos, a lo que apuntan los jóvenes actualmente. Por eso es muy importante la participación de los jóvenes en la política. Eh, Quiero resaltar, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, que recientemente sufrimos, yo diría, no sé cómo describirlo, como un terremoto político, porque existió la muerte cruzada en el Ecuador. La muerte cruzada es básicamente que el presidente disuelve el Parlamento y durante un periodo corto el presidente puede
emitir decretos ley en materia económica urgente hasta que existan las nuevas elecciones. Entonces vamos a elegir representantes en menos de 90 días. Y lo que hemos visto es que, como decía, o sea, los jóvenes no tenemos una participación protagónica. Los jóvenes estamos más bien sumidos a ser o formar parte de la, decoración electoral solo para cumplir con lo que establece el Código de Democracia acá en Ecuador. Yo retomo muchísimo lo que acabas de decir al principio, que es la cuestión de la formación política en las escuelas, ¿no? Y también esta, cómo vemos que tiene bastantes problemáticas el que todo eso no se atienda con premura, ya que cuando hay acontecimientos así de importantes, no todas las jóvenes y no todos los jóvenes tienen acceso a la información eficaz y que se puedan comprender lo que está sucediendo, ¿no? Y es parte de ese adultocentrismo en el que creemos que no vamos a comprender o no podemos aportar algo al tema. Eh, este tipo de dinámicas también suceden aquí, acaba de pasar en México hace no mucho tiempo, sucedieron las elecciones en uno de los estados con mayor población de toda la República Mexicana y lo que vimos es que los jóvenes casi no participaron y es precisamente por esto, ¿no? O sea, los procesos están tan cooptados, están tan podríamos decir, privatizados por la clase política o sí, llevado a cabo por los mismos adultos y con los mismos procesos, que se vuelve extremadamente complicado el poder participar de una forma más efectiva, ¿no? Bajo esta línea, también vemos que los esfuerzos, ¿no? Por atacar otras problemáticas como es la del anterior panel, se ven chocados por la política, ¿no? Por estos mecanismos que ya están un poquito, pues, desgastados. Y cuando tratamos temas como el cambio climático, la sexualidad, etcétera, nos vemos abrumados porque el trabajo burocrático político, pues, es lo que al final frena las iniciativas y lo que desalienta un poquito a las y los jóvenes. Yo creo que la experiencia de Wendy Ramos allá en Costa Rica nos podría ayudar muchísimo para ahondar un poquito más en esa parte del tema. No sé si por ahí está Wendy ya. Hola, muy buenas tardes a todos, todas y todes. Hola, muy ¿Sí me buenas escuchan tardes. bien? Sí, Sí. sí, muy bien. Ok, bueno. Inicialmente resalto mi presentación. Mi nombre es Wendy Ramos y trabajo con la Red de Juventudes y Cambio Climático. Yo traje una pequeña presentación para compartir con todos ustedes y explicarles más que todo cómo ha influido todos esos anteriores paneles alrededor de la experiencia de la red. Bueno, me avisan cuando puedan ver mi pantalla. Listo. Gracias, Wendy. Perfecto, muchas gracias. Bueno, la Red de Juventudes y Cambio Climático de Costa Rica es una organización que nace a partir de un grupo de jóvenes que deseaban generar un cambio y fomentar esta voz y alzar esta voz para ciertos temas en Costa Rica sobre acción climática, juventudes, niñez y adolescencia. Nace en el 2019 y en la que yo formo parte a partir del 2020. A partir de acá, la red es una organización, como les decía, de personas jóvenes que intenta alzar la voz hacia la acción climática y que busca integrar, intercambiar conocimientos, esfuerzos y experiencias de personas jóvenes en el territorio nacional, ejecutando acciones climáticas a nivel local y nacional para promover un desarrollo resiliente y bajo de emisiones en el país por las personas y los ecosistemas, con el propósito de facilitar y habilitar acción climática de las juventudes. Bueno, la red trabaja, se los comentaré así muy rápido, en varias comisiones. Comisión de Incidencia Política, Comisión de Educación Climática y Comisión de Voluntariados. Sin embargo, al final todos tenemos esta transversalidad, que es trabajar con niñez, adolescencia, juventudes en cada uno de los aspectos que vulnerabilizan los espacios locales, en cantones, zonas fronterizas y grupos indígenas. A partir de acá entramos a lo que nace el proyecto Agentes Climáticos. Este nace bajo la sombrilla de la Comisión de Educación Climática. Sin embargo, abarca muchos aspectos a nivel de las demás comisiones, tanto de voluntariados e incidencia política. Este programa está basado en capacitaciones internas, capacitaciones en educación climática con instituciones como albergues de personas que no tienen un hogar
para niñez que no cuentan con un hogar estable, programa cantonal de agentes climáticos, que es el que vamos a tratar esta tarde, y programas de capacitaciones sobre cambio climático a sociedad civil, de zonas rurales, costeras y riesgo social, además de territorios indígenas. Entrando ya en lo que es el programa Agentes Climáticos, se diseña para facilitar este proceso a nivel cantonal, dirigido a personas adolescentes de entre 13 y 17 años de colegios públicos del país. Empezando con la población meta de cantones vulnerabilizados, de acuerdo al índice de, bueno, las NDC, el Plan Nacional de Adaptación que cuenta el país. Y bajo el lema, la formación es la base para la incidencia climática local y por lo tanto la gobernanza multinivel en los territorios y la participación de diversos actores. Bajo toda esta sombrilla y todo este lema, se inician a desarrollar este tipo de actividades. Bueno, primero se hace un ingreso al cantón en donde se desarrolla un diagnóstico sobre la situación de gobernanza asociada a temas de juventudes, en donde abarcamos los actores clave que están dirigidos a los que interactúan con niñez y juventudes y adolescencia. Se desarrolla este programa de formación con al menos 30 adolescentes por cantón. Se da la implementación de experiencias de campo en 2 sitios pertenecientes del cantón. Esto con el fin de todo lo que vemos de manera teórica sea implementado a través de la práctica. Y se da un seguimiento a través de la temporalidad de la actividad o cómo ha mejorado los mecanismos de gobernanza y juventudes dentro de este mismo cantón. Pero, ¿qué temas abarca todo este programa? Bueno, el programa tiene varios contenidos que ya hemos mencionado a través de estos paneles que llevamos parte de la mañana y de la tarde, iniciando de este tema que nos llevó a unirnos, que es el cambio climático. Pero abarcamos desde qué es, cuál es su definición, mitigación del cambio climático, adaptación y gestión del riesgo, por qué las zonas vulnerabilizadas necesitan tener estas herramientas para comprenderlo, entrando al módulo 4, que estamos divididos en módulos, donde abarcamos esta parte de derechos humanos y justicia climática. Derechos humanos incluye todos estos sectores que anteriormente hemos mencionado, que son vulnerabilizados, adolescentes que no tienen el apoyo en sus hogares, que no han definido su identidad debido a que tienen incidencia por externa o no tienen el apoyo de sus familiares. Y continuando con gobernanza climática, comprender toda esta línea judicial y legal que abarca toda esta leyes de gobernanza climática. Cuando comprendemos esto de manera teórica, llevamos lo que es el módulo de empoderamiento en acción climática. Lleva el nombre de acción climática, sin embargo, es brindarle las herramientas a cada adolescente que sea capaz de comprender el ámbito en que se rige su cantón y su comunidad, y logre llevar esta comunicación y esta información a los demás adolescentes que no tuvieron la oportunidad de ser parte del programa. Y se cierra con el módulo 7, que es empleabilidad climática. A partir de acá, la idea es que estas personas se incentiven y muestren un interés por formar parte de todo este proceso de cambio dentro de las comunidades. A partir de acá, me gustaría resaltar los resultados obtenidos en el 2021 y el 2022, que son los 2 años que hemos tenido este programa en el país. 2 cantones diferentes, uno en el oriente del gran área metropolitana, que es Palmares, y una zona fronteriza que es La Cruz, que es donde me estoy ubicando yo actualmente, frontera con Nicaragua, en donde logramos abarcar gran cantidad de población, estudiantes, e información brindada para ellos fue muy valiosa. ¿Cuáles fueron los principales indicadores y estadísticas que obtuvimos? Bueno, un 85% de asistencia a todos estos módulos, mucha participación, preguntas, consultas alrededor de todas las temáticas de cómo en mi comunidad puedo implementar todas estas ideas, todas estas
opiniones, estas experiencias, lo que estoy aprendiendo. 80% de realización de las asignaciones, que era volverse periodistas climáticos, periodistas en gobernanza climática, entrevistar a los actores claves dentro de su comunidad, desde la alcaldía, grupos como el Comité Cantonal de la Persona Joven, y el 95% de permanencia, que lamentablemente ese otro 5 fue debido a las limitaciones de acceso, ya sea de internet o de servicios públicos. En este caso, más que todo resaltar la experiencia del año pasado, que fue acá en La Cruz, por ser zona fronteriza. También teníamos presencia de estudiantes nicaragüenses que estudian en Costa Rica, entonces ellos tuvieron la participación debido a que estudian en colegios ticos, además de las experiencias de campo que les presento a continuación, que aparte de estas de implementar zonas o conocer zonas de acción climática y fomentar y aprender sobre ello, pudieron ser capaces de interactuar entre ellos mismos y establecer estas consultas que tenían a partir de toda esa experiencia. Acá podemos observar, esta es la experiencia en La Cruz, tenemos varios estudiantes que son de fuera de Costa Rica, algunos de ellos, además de contar con el apoyo de organizaciones gubernamentales como el Ministerio de Ambiente a través del SINAC, que es el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Y finalmente, los resultados generales de todo esto es que la participación de las personas jóvenes dentro de la gobernanza climática local se vio fortalecida. Personas adolescentes conocen y protegen sitios estratégicos para la acción climática dentro de sus cantones. Además, que estas mismas personas implementan acciones dentro de sus territorios y participan activamente en los mecanismos de gobernanza local. ¿Cómo se vio? Bueno, de la cantidad de estudiantes que tuvimos en este caso en La Cruz, 33, 18 empezaron a formar parte de grupos organizados dentro del cantón, y estos grupos no solo hacen acción climática, sino velan por los derechos de las personas adolescentes, ven sitios vulnerabilizados a partir de interactuar con ciertas autoridades como el Patronato Nacional de la Infancia, Protección de la Niñez y Adolescencia, que ellos han o saben desde sus colegios que están siendo vulnerabilizados y son estos agentes de cambio dentro de sus comunidades. Además de ingresar a una persona dentro del Comité Cantonal de la Persona Joven, que este es un puesto muy político en realidad, bueno, es un organismo muy político dentro de los municipios de las localidades para implementar las voces de las personas adolescentes y juventudes más adelante. Finalmente, fue un gusto para mí y para la organización contar con la invitación. A partir de DNI, espero que la experiencia les haya mostrado más o alguna manera cómo hemos intentado implementar en el país y en la organización a través de las localidades el crecer de las voces en la adolescencia y la niñez. Es increíble la labor que han hecho. No sé, se me hace fascinante el que hayan logrado el 95% de permanencia. Eso es un logro increíble, ¿sabes? O sea, también el que hayan logrado todos esos puntos refleja mucho de lo que es la organización civil, ¿no? El cómo los jóvenes podemos dar esa pauta para que problemas tan grandes y que podemos ver tan imposibles de tratar a veces por la misma información que nos da el mundo adulto, nos dicen que es muy complicado, ¿no? De tratar o que hay muchos intereses de por medio. Creo que programas así muestran todo lo contrario, ¿no? Que es cuestión de organización y de esa actitud que tenemos como jóvenes para poder tratarlo. Más adelante, cuando tratemos un poquito más el tema, te voy a preguntar un poquito sobre tu experiencia política, al momento de tratar todos estos trabajos, ¿no? Porque ahí viene la cuestión, que esa organización civil a veces se ve un poquito limitada por todo el trabajo que después hay que hacer en lo político, pero es de verdad increíble. Te felicito muchísimo, Wendy. Y bueno, para continuar enriqueciendo eh, todas estas experiencias que tenemos acerca del tema, le doy la palabra a nuestra compañera Vanessa de República Dominicana. Creo que allá hay mucho que hablar sobre la participación política, hay muchos temas que tenemos que tocar porque República Dominicana atraviesa un proceso histórico muy, muy importante en el último siglo.
Entonces, es realmente valioso el que compañeras de esos países nos puedan dar sus experiencias, ¿no? Entonces, no sé si por ahí ya esté Vanessa. Hola, hola, hola. Ok. Ok. Eh, Buenas tardes nuevamente, que estuve en el otro panel, pero nuevamente por aquí. Yo creo que este tema de participación y la incidencia política en República Dominicana, como tú lo has dicho, ha crecido mucho, pero también aún así hay muchas bajas eh, con este tema de la política con jóvenes y adolescentes, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Que aquí hay un asunto que también lo mencionaba hace un rato, y es que los adultos, voy a decir, perdón, pero sí, tengo que decirlo, los adultos en sí pues siempre han creído que nosotros los adolescentes y los más jóvenes, nuestras opiniones no van a lograr algún cambio o nuestras opiniones no van a dar las herramientas necesarias que necesita un país para defender algunos derechos, para crear nuevas políticas y para defender cualquier problemática, ¿cierto? Entonces creo que esto es un impedimento bastante grande que hemos tenido, a pesar de que en estos últimos tiempos hemos avanzado un poquito. Yo de manera personal he podido participar en dos grandes políticas que se lanzaron a nivel nacional a favor de la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que se lanzaron es una cosa, que se cumpla, como dicen los memes, ya esa avaricia, ¿verdad? Como los memes que se hicieron famosos en cuarentena. Da un poquito de chiste, pero al mismo tiempo también es muy lastimoso todo el esfuerzo que pusieron jóvenes y adolescentes al crear políticas y que aún así no se tomen en cuenta. Les voy a hacer todo el recorrido de cómo se llegó a crear estas políticas hechas por adolescentes. En cuarentena, con el choque este de la pandemia, pues aquí en República Dominicana creíamos que ese virus para iniciar no iba a empezar, ¿verdad? No iba a caer aquí porque aquí hace mucho calor y que no iba a sobrevivir, pero fue todo lo contrario. ¿Qué pasa? Que cuando nos declararon en estado de emergencia, en cuarentena, la covidianidad, como yo le digo, y todo eso, pues aumentaron la tasa de embarazo en adolescentes en República Dominicana y las uniones tempranas. O sea, se disparó de una manera increíble, una manera fatal. Entonces, pues, grupos de activistas, de adolescentes, de jóvenes que queríamos hacer algo con esta problemática porque al final nos afectaba a todos, pues decidimos hacer una pequeña campaña que decía, tomaba como título sobre las uniones tempranas de 18 mínimo para casarse. Pues hicimos una campaña súper grande porque en el Estado no nos querían escuchar, las personas tampoco, los adultos decían, incluso cuando lo subíamos a nuestras redes sociales, nos decían, ¿qué van a saber unos muchachos de política? ¿Qué van a saber muchachos jóvenes entre 15 y 14 años de política? Y es cierto, lamentablemente, aquí en las escuelas no te hablan de política. Aquí no hay programas que te hablen libremente o libre información acerca de la política. Aquí en República Dominicana solo tienen derecho a voto los adultos, no los jóvenes. No preparan a los jóvenes, por ejemplo, de cómo votar cuando tengan 18 años o que hablen de estos temas políticos. Ni siquiera hay una libertad de información para que los jóvenes sepan, por ejemplo, en una comunidad, quiénes rigen, que hay 11, por ejemplo, aquí en República Dominicana, que por municipios tenemos 11 regidores, un alcalde que rigen a toda una comunidad. Ni siquiera esa información la tienen los jóvenes. ¿Por qué? Porque se entiende y siempre se entendió y siempre se ha entendido que la opinión joven, que la opinión de adolescentes en la política, pues no era importante y que no generaba cambios. Y esto en cuarentena, por ejemplo, en República Dominicana, que cuando disparó, que todos nos unimos, hicimos la campaña y se creó desde el Estado, por fin, lo que era la ley de 18 mínimos para casarse. Porque aquí hay muchas uniones tempranas y no había una ley que penalice como tal esto. Entonces, pues se creó. Luego de eso, le dimos muy duro a lo de la prevención de embarazo en adolescentes, que
que realmente también fue algo, o sea, que disparó mucho en cuarentena, que en República Dominicana, muy triste, de cada 10 adolescentes que estudiaron conmigo, incluso una o dos salían embarazadas, teniendo 16, 15 años, tenían que dejar la escuela. Entonces ya era un problema muy grande que estábamos atravesando como país. La economía, que la pobreza y todo eso, pues son factores que influyen mucho a la hora de que una adolescente pues quede embarazada, porque como toda la presión recae casi siempre entre las niñas, pues dejan los estudios, pues la sociedad nos discrimina muchísimo y son muchísimos factores que influyen aquí. ¿Qué pasa? Que gracias a todo el esfuerzo que se hizo con esta política, pues esa política fue lanzada de la prevención de embarazo en adolescentes, una política pública que fue con muchos ideales de adolescentes, puedo decir casi de que 100%, creada por adolescentes que a través de manera virtual o de manera presencial, que hacían reuniones y trataban estos temas. Pues se lanzó, pero ¿qué pasa? Que aún así, pues la política no, es muy triste porque nosotros duramos mucho tiempo alzando nuestras voz para que se nos tomara en cuenta, fue mucho sacrificio, fue mucho esfuerzo, fue tocar muchas puertas y que al final, aunque la política esté lanzada, no vemos resultados ni tampoco vemos avances. También vemos muchísimas personas diciendo de que obvio que esto no va a dar resultado porque son opiniones de adolescentes, son opiniones de jóvenes y es muy triste porque un país no puede avanzar si no es de manera colectiva, si no es escuchando a su gente, desde los más pequeños hasta los más grandes. ¿Cómo pueden trabajar con adolescentes si no conocen la situación de adolescentes? ¿Cómo pueden trabajar con la comunidad, ejemplo, LGTBQI+, si no conocen la situación o los derechos que se le vulnera a esa comunidad? Los derechos que se le vulneran a los niños, a las niñas pequeñitas, adolescentes, a jóvenes. ¿Cómo un Estado puede progresar sin escuchar a su gente al 100%? Por eso yo creo que es muy importante este tipo de espacio y que reconozca a todo el mundo que la incidencia política por manos de adolescentes, por voces de adolescentes, de niños y de jóvenes, cambia todo un país, cambia una historia por completo y es lo que necesitamos sobre todo en Latinoamérica, porque es muy triste, casi siempre se habla de Latinoamérica como el pesar de que no hay avances, hay que empezar a crear, donde no hay puertas, a abrir ventanas y a crear nuevas metodologías que si hace muchísimo tiempo no funcionaron es porque algo está mal, ¿cierto? Entonces hay que cambiarla por completo y para cambiarla y ver una mejoría tenemos que trabajar todos y todas de manera colectiva. Vanessa, creo que en todos lo que nos comentaste, tocaste temas sumamente importantes. O sea, la cuestión del avance colectivo a mí me encantó. Tenemos que reaccionar y darnos cuenta más que nada que gran parte de los adolescentes, niñas y niños jóvenes son considerados como, o sea, como si estuvieran en ese periodo de crecimiento, sí, pero como si no contaran en lo absoluto. O sea, no nos vemos con esta mirada colectiva de reaccionar y decir, todos somos el presente de nuestras sociedades, ¿no? De nuestras naciones, de nuestros países. Entonces, nos hace más daño el ignorar que vienen generaciones, que vienen otras personas que tienen que lidiar con los problemas y que tarde o temprano ellos son los que van a tener que vivir con estas situaciones, ¿no? Es verdaderamente increíble que a pesar de estas condiciones ustedes hayan logrado hacer todo esto. Aquí en México también se vive desde hace mucho tiempo la cuestión del embarazo adolescente y lamentablemente no se ha legislado como se debe por lo mismo de que interfieren otros intereses, otras cuestiones políticas y sociales muy complejas, hay que decirlo, porque tampoco es un tema bastante fácil y que, sin embargo, eso frena por completo el que se quiera hacer algo al respecto, ¿no? No sé si nuestro compañero Daniel esté por ahí todavía o... No, Dante, no he entrado. Ok, ok, entonces para continuar, porque hace un momento nuestro compañero Elian de Ecuador nos comentaba un tema importantísimo y creo que Vanessa lo tocó hasta cierto punto que fue el que los políticos y hay que decirlo también, agentes de la sociedad civil, empresarios, etcétera, también hacen estas acciones, pero para buscar un beneficio, ¿no? O sea, para decir que se cumplió cierta cosa o nada más actuando bajo sus intereses.
No sé si nos puedas comentar más sobre tu experiencia, Elian, en este tema. Nos sería de bastante ayuda y enriquecería muchísimo la conversación. Muchas gracias por la pregunta. Sí, definitivamente es como una práctica común el clientelismo político. Entonces, los cuadros, como decía en un inicio, eh, difícilmente estén protagonizados por jóvenes, porque a la política tradicional no le conviene que jóvenes con visiones renovadas busquen patear el tablero de la política tradicional. Te cuento que acá en Ecuador hay como, ha existido como una participación muy interesante de la sociedad civil, especialmente de los jóvenes, de repensar cuál es el rol que tenemos los jóvenes en la política. Entonces, ha existido como una posición muy interesante respecto a que los jóvenes no solo debemos actuar dentro de la sociedad civil, sino que los jóvenes también debemos organizarnos. Es decir, debemos empezar a no solo realizar el activismo desde las organizaciones, sino también es importante participar como candidatos políticos y que sean ya no solo de los partidos tradicionales, sino que los jóvenes ahora, por ejemplo, en Ecuador, ya empiezan a pensar en formar nuevos partidos políticos con valores muy diferentes, valores basados en el respeto de los derechos humanos, valores que buscan la protección del medio ambiente. Entonces, en Ecuador están haciendo ese tipo de iniciativas y algo muy bonito que ha pasado últimamente en Ecuador es que los jóvenes empiezan a solicitar que los candidatos expongan sus planes y programas para de esa forma como poder como tener un voto más informado. Por ahora, considero que en Ecuador no existe una participación protagónica de los jóvenes, pero pienso que vamos en buen camino. Digamos, también las redes sociales han ayudado muchísimo para democratizar el acceso a la información respecto a los candidatos, democratizar el acceso a la información en cuanto a la importancia del voto informado. Entonces, pienso que Ecuador va en un camino muy, muy, muy interesante y muy bueno. No debemos quedarnos, no debemos dejar que nadie se quede atrás, incluso en los asuntos políticos. Me parece que, para finalizar, me gustaría hacer una reflexión que he venido reiterando en varios espacios respecto a que es importante renovar la ambición, el liderazgo y la acción colectiva, no solo para vencer problemas nacionales, sino es importante también entender que los problemas actuales, al ser tan complejos, requieren una acción conjunta de todos los estados que forman parte de la región. Debemos dejar de lado ese pensamiento de la protección nacional de los derechos humanos como la única herramienta para garantizar su ejercicio, sino que también es importante entender que como estados latinoamericanos conformamos parte de un sistema integral de derechos humanos y tenemos que fortalecer de tal forma que exista esa cooperación entre estados. Pero claro, sin olvidar que, digamos, quien es el protagonista de la protección de los derechos humanos siempre van a ser los estados y no las cortes internacionales. Y creo que esta reflexión que haces es muy, muy valiosa, más que nada porque el tema de apropiarnos de la participación política también se vuelve, además de un derecho, se vuelve un deber ciudadano. Entonces, el ignorarlo también es continuar con estos mismos procesos, estos mismos incumplimientos con las leyes, también se debe a eso, al que no tomamos las riendas de esos asuntos y que nos competen a todas y todos. Creo que el tener una dinámica un poco más fluida, más moderna, porque hay que decirlo, hay que romper con los esquemas que tenemos establecidos sobre cómo el hacer política, cómo hacer iniciativas. Creo que nuestra compañera Wendy nos lo puede ahorita platicar un poquito más sobre cómo fue su experiencia, porque recuerdo muy bien que decía que hubieron organismos políticos que quisieron entrar a la iniciativa, ¿no? Al programa,
Entonces, sí sería muy valiosa que ella nos cuente cómo, yo lo veo un poco como una nueva forma de tratar estos temas políticos tan importantes, como en este caso el cambio climático, y de ahí para agarrarlo un poquito de ejemplo y reconocer esta nueva dinámica, ¿no? Entonces, Wendy, ¿tú nos podrías contar tu experiencia? ¿Cómo fue el tratar con ese trabajo político, el tener que mantener también la iniciativa en los jóvenes para que continúen el programa? ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? Claro, Dante, muchísimas gracias. Bueno, acá es resaltar también que la organización, bueno, la red, está formada o diseñada para crear procesos formativos a personas adolescentes, niñez y juventudes. Entonces, acá inicialmente donde nos apoyamos y nos respaldamos fue en la nueva política de juventudes que tiene el país desde el 2020 hacia 2026, si no me equivoco, que está bajo la sombrilla del Ministerio de Cultura y Juventudes. Entonces, acá hubo todo un inicio de entrar al cantón. Bueno, primero que yo nací en, en uno de los cantones, luego otra compañera nació en otro de los cantones. La idea era que personas dentro de los cantones que conocen sus realidades fueran quienes dirigieran los programas. Entonces, a partir de acá se dio la entrada, porque sí fue un proceso, la fase inicial fue un proceso muy político, porque había que interactuar con Ministerio de Educación Pública, Alcaldía Municipal, Consejo de la Persona Joven y Comité Cantonal de la Persona Joven, que a pesar que están bajo la sombrilla de la municipalidad, también están bajo el Ministerio de Cultura y Juventudes. Y finalmente el MINAE, que a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación tienen pequeños departamentos que tienen la autonomía de aliarse y crear estas alianzas, valga la redundancia, para trabajar con personas de la misma comunidad en donde tienen sus refugios de vida silvestre o parques nacionales. Bueno, inicialmente fue un poco complejo, como mencionaban mis anteriores compañeros panelistas. A veces piensan que las personas jóvenes aún no tenemos una voz o una participación significativa dentro de cada una de las actividades, aspectos tanto de acción climática, derechos de la niñez, educación, qué niveles de educación queremos tener, cómo queremos mejorar nuestro acceso a las herramientas de comunicación y demás. Sin embargo, a través de todas estas leyes que ellos necesitan, el Plan Nacional de Adaptación Climática que exige que haya participación de juventudes dentro de cada uno de estos cantones, comités y demás, también respaldó a que dieran la entrada, que como también mencionaba anteriormente, creo, Elian, a veces lo hacen por cumplir, pero ya es una ventana para que podamos entrar y crear estos procesos participativos e informativos y de formación para que estos mismos agentes sigan en las demás generaciones de adolescentes e incluso en niñez. Y a partir de acá, resaltar que sí fue un proceso complejo que se está iniciando alrededor del país, pero que sí vemos algunas oportunidades y algunas ventanas para mantener el acceso y que brinden apoyo a esos nuevos agentes de cambio dentro de la misma comunidad. Me parece increíble que se haya podido dar todos estos avances en este tiempo y más con el contexto de pandemia que tuvimos. Creo que ahí deja claro el que los jóvenes también estamos aprovechando las oportunidades de forma distinta. Vemos que también las aperturas políticas a las que se les daban a los jóvenes antes, ahora están tratando muy diferentes. Con anterioridad era entrar en un partido y luego hacer trabajo político, etcétera. Y ahorita estamos haciendo iniciativas desde cero, iniciativas con lo que tenemos a la mano y sobre todo demostrando la capacidad que tenemos para tratar estos temas, ¿no? Es increíble que Costa Rica y pues el gobierno haya puesto de su parte para darle apertura a tratar estos temas y también para pues que poco a poco se vaya expandiendo hacia otras regiones del país. Creo que es un trabajo que va a tomar bastante tiempo,
pero ya se está empezando y eso es lo importante, ¿no? Porque lamentablemente en muchos de nuestros países, pues no se ha podido tener esa sintonía, esa sincronización, como decía Lian, entre los estados es la única la forma en la que podemos sincronizar a todo un país, a toda una región, y lo importante es dar ese paso, ¿no? Ya empezarlo a hacer y mantener esa constancia y esa apertura para poder hacerlo. No sé si, Vanessa, tú en República Dominicana, cuando viste el tema de las leyes, ¿qué fue todo el proceso que tuvieron que vivir? ¿Qué tuvieron que hacer? ¿Cómo fue el que los adultos dieron ese paso para decir, ok, vamos a aprobar las leyes? ¿Fue presión? ¿Fue cumplimiento tal vez de algún tratado internacional? Porque hay que decirlo, eso también a veces pasa, es más por cumplir con los acuerdos en los que estamos atados otros países. No sé, Vanessa, si nos puedes contar un poquito tu experiencia sobre cómo fue el llevar a cabo estas leyes. Perdón, Dante, Vanessa salió. No sé si sea un Ah, problema ok. de conexión, pero ahora le escribo. Ok, está perfecto. Es- Sí, nuestro compañero Daniel todavía no está aquí, ¿verdad? No, no ha ingresado. Ok, ok, sí, no hay problema. Em, de mientras, pues entonces les podemos empezar a comentar un poquito sobre la experiencia que se ha vivido desde acá en México. Les cuento que lamentablemente en todo ese tiempo se ha visto como opacado un poquito el trabajo político por las grandes bifurcaciones que tiene el país en cuestión de política. O sea, para ser un poquito más claro, de cómo se está dividiendo un poquito el espectro político y cómo eso también incide en la participación, cómo también el hablar del gobierno en poder, de la oposición, todo esto también alenta los procesos. Wendy, entonces no sé si tú también nos puedas contar un poquito a partir de esto. Creo que Costa Rica ha sido de los países que ha tenido esta apertura a nuevas formas de participación, ¿no? Pero no sé si esto ha sido siempre, no sé si yo creo que se permanece constante, ¿no? Pero tú ves algunas problemáticas, ¿en dónde crees que podemos seguir avanzando para que esto se pueda llevar a cabo? Y claro, Dante, en realidad esto es muy reciente. Uno creería que la apertura ha sido todo el tiempo, sin embargo, hasta actualmente estamos viendo como una pequeña ventana dentro de toda esta participación o siempre han habido ganas de participar, pero muy poca apertura. Actualmente, como les mencionaba, la ley de juventudes es la que ha hecho que empecemos a abrir más espacios a partir de que exige y las NDC a partir de Acción Climática exige la participación de personas jóvenes y personas jóvenes donde abarca también adolescentes. Entonces, esto nos ha permitido entrar más y el crear estos mecanismos que otras personas han empezado a diseñar han permitido esta apertura por parte de los gobiernos y demás, además de que empiezan a escuchar en las actividades, en la implementación de nuevas leyes, por ejemplo, ahorita que inicia lo que son las votaciones cantonales, la información, el llevar un voto informado y que las juventudes sean capaces de ir y escuchar las propuestas y consultar y preguntar, bueno, ¿y cuáles son sus propuestas a nivel de acción climática, de juventudes, de niñez y de adolescencia en temas de educación, participación y acceso a la información? También lo vimos con las elecciones pasadas, que había más apertura, como también mencionaban, debido a las redes sociales, el mayor acceso que hay, pero sin embargo aún hubieron eh, adolescentes, personas jóvenes que no tuvieron acceso a esa información. Lo que se pretende ir mejorando día a día, que también se pueda y que existen muchas cosas aún por mejorar, que a pesar de que uno diría, bueno, ya hay acceso, sin embargo es muy pequeño en comparación a todas las eh, carencias que tenemos y que cada persona adolescente y joven puede acceder a un futuro mejor y a una participación más inclusiva. Por acá en el chat nos estaban preguntando si sería posible que se diesen diálogos intergeneracionales, ¿sabes? O si las iniciativas se pudiesen llevar a cabo entre adultos, niñez, adolescencia, juventud. ¿Tú cómo ves ese tema? ¿Qué tan importante tú crees que sea el que sean varias generaciones los que tengan que intervenir para solucionar ese tipo de iniciativas? Ok, bueno, desde el punto de vista de la organización y del programa de formación que les presenté anteriormente, Agentes Climáticos,
en sí, para llevar el programa de formación hacia un mejor avance, una mejor comprensión, lo bueno es llevarlo por separado porque todos y todas y todos tenemos diferentes formas de comprenderlo. Sin embargo, ya para la acción y el accionar dentro de nuestras comunidades, sí tiene que ser un diálogo intergeneracional, una participación inclusiva de todos los habitantes y de todas estas personas que se ven afectadas día a día en cada una de sus comunidades, cantones y poblaciones. Pero sí resalto que la formación a nivel de la organización que dimos en este programa, lo ideal es verlo por generaciones, ya que todos tenemos diferentes formas de acoplar la información y comprenderla. Ok, sí, muchísimas gracias. No sé si por ahí hay alguien de nuestros compañeros, Elian o Vanessa. No, ya no pueden entrar, Dante. Ya Ah, ok. están en clase. Sí. Ok, sí, está muy bien. Entonces, Wendy, no sé si para cerrar te gustaría comentar desde tu opinión, ¿cómo crees que tendría que ser esta nueva educación política? Creo que para complementar lo que dijeron nuestros compañeros que desafortunadamente ahorita ya no están aquí, retomaban mucho el tema de la participación política, pero desde la educación también. O sea, el comprender los mecanismos a los que tenemos acceso, el comprender incluso cómo está organizada políticamente en nuestra localidad, todo eso conlleva un trabajo un poquito más de educación, ¿no? O también incluso el propio interés por participar y también reconocer las necesidades que cada quien tiene en su propia experiencia es lo que a veces determina qué tanto se puede o no participar en los espacios, en las iniciativas, etcétera. ¿Tú cómo crees que tenemos que empezar a dar ese paso en tema de educación? ¿Cómo crees que tenemos que empezar a hablar de esos temas de política? ¿En qué espacios? ¿Con qué herramientas? Desde tu experiencia, ¿cómo crees que tendría que hacer esta labor para que llegue a todas este tipo de información? Muy bien. Considero que programas como el de, bueno, el de la red es muy bueno, sin embargo, es necesario que abarque a mayor población. Tal vez en organizaciones no podemos abarcar toda la población que quisiéramos, por lo que es necesario que desde los hogares, la educación formal, llamo educación formal, decir escuelas, colegios, entiendan que la política es una actividad transversal, un tema transversal de todos los aspectos de la vida y de la cotidianidad y de cómo nos afecta desde el acceso a la participación, acceso a servicios, acceso a la comunicación, acceso a medios de comunicación. Ahora, en la mañana mencionábamos acceso al Internet, acceso a una computadora, ya sea solo para estudiar o aprender nuevas cosas, desde tener el acceso a esa información, en comprender cómo funciona nuestra comunidad a nivel político, porque podemos entender el país, sin embargo, debemos empezar por nuestra comunidad para lograr ver estos pequeños cambios. Entonces, desde ese punto, entender que la política es algo transversal en cada uno de nuestros temas de la cotidianidad y además que es necesario que todas y todos la conozcamos y la comprendamos. ¿Por qué? Porque de ahí también nace el interés. Si yo no comprendo cómo funcionan, no me va a generar un interés por hacer un cambio o por ver en cómo me afecta y cómo puedo cambiar esta manera que me afecta. Entonces, como bien mencionabas anteriormente y mencionábamos mis compañeros panelistas y yo, parte de la educación y de la comprensión de cómo funciona la política, cómo funcionan los mecanismos, por dónde puedo acceder, cuáles son mis derechos y cuáles son mis deberes también, porque conlleva responsabilidad el comprender la política, el comprender cómo me afecta y decir, bueno, ya lo entiendo, qué hago, cómo puedo fomentar y cómo se lo puedo mostrar a los demás. Muchísimas gracias, Wendy. Yo creo que las aportaciones que nos dices tú y también nuestro compañero Elian y Vanessa nos dejan entrever que hay mucho por hacer. Creo que hay países que están poniendo de su parte, hay iniciativas que están saliendo adelante y sin embargo todavía hay que
ganar la carrera en contra de las desigualdades, que es lo que muchas veces frena el acceso a la participación, ¿no? Entonces, quiero agradecer también el tiempo de todos. Fue un espacio bastante enriquecedor para las personas que lo pudieron escuchar. Compartan ese tema. Sin duda necesitamos otro espacio. Necesitamos tratar de nuevo el tema porque hay mucho que hablar, muchas experiencias que contar.